Lección número 23, técnicas de coordinación del primer grado de Escuela de Pastoral. Imagen del coordinador de un grupo de reflexión. Dirigir un grupo de reflexión es un arte. Por su importancia, merece estudiarse y dominarse. Lo primero, mediante la profundización de ciertas reglas y principios y el estudio de la personalidad del coordinador. Lo segundo, mediante la práctica de la coordinación misma, ya que como en todo arte, únicamente haciéndolo se aprende a hacerlo. El coordinador debe cultivar ciertas virtudes sin las cuales puede fracasar en su intento de guiar del grupo de reflexión. Debe ser paciente, ya que aun cuando se tratara de un grupo de reflexión muy selecto, existen muy diversas capacidades para captar las ideas, digerirlas, sacar a consecuencia y expresarlas. Debe ser constante, crecerse ante las dificultades, vencer los obstáculos, aunque a veces parezcan insuperables. Aprender a reflexionar no es empresa fácil por parte de los miembros del grupo que le toca coordinar. Ayudarles a hacerlos es con frecuencia arduo, pero no imposible para quien por amor en Cristo quiere ayudar. Debe ser cortés, lo que logra ganarse la voluntad de sus coordinados, lo que redundará en apertura, confianza y espontaneidad. Debe tener sentido del humor, ser alegre y cordial, lo que resolverá muchas situaciones embarazosas, difíciles y enojosas. Debe ser de charla amena, capaz de prestar el interés y evitar que cuando el aburrimiento por la monotonía y la falta de atención, y evitar que cunda el aburrimiento por la monotonía y falta de atención. Posición del coordinador. El coordinador debe entender su posición en el grupo de reflexión, evitando todas estas posturas falsas. Inciso A. El que es guía en el diálogo y un ayudante para que todos puedan reflexionar, no es un instructor ni maestro, menos sábelo todo. Inciso B. Él es un miembro más dentro del grupo de reflexión, no es controlador ni vigilante, menos capataz. Inciso C. Él es el primer responsable de la buena marcha del grupo de reflexión, pero la corresponsabilidad es de todos, y así deben sentirlo los coordinados. Inciso D. Él es un participante más de la reflexión, por lo que ha de hacer que todos reflexionen, evitando imponer sus ideas y opiniones. Inciso E. Lejos de adoptar la posición de un campeón durante la reflexión, ha de mostrarse condescendiente, comprensivo y solícito por la ignorancia de sus coordinados, aprovechando las cualidades y las posibilidades de cada uno para alentarlos e impulsarlos. Inciso F. Debe atender a las deficiencias de los otros, procurando que paso a paso vayan encontrando su remedio a través de la reflexión. Inciso G. Debe buscar siempre el mayor bien para el mayor número de participantes, mostrándose igualmente solícito por todos. Inciso H.
Lo último y lo primero y lo constantemente debe tener presente el coordinador es que su actitud deberá ser siempre como la del que se encuentra en posición de servicio para sus coordinados, porque por eso y para eso ocupa la posición de coordinador. Importantes advertencias al coordinador. Inciso A. No pase adelante de la discusión de cada punto sin haber también hablado él. Él es también un miembro del grupo de reflexión. Inciso B. No deje transparentar su opinión antes de tiempo, pues esto o quita el interés o desalienta, o hace que sus coordinados adquieran el servicio de esperarlo todo de él, ahorrándose el esfuerzo personal. Inciso C. Sea en todo tiempo animoso y controle el tono de su voz. Inciso D. Resuma de vez en cuando los puntos ya reflexionados, con objeto de que se fijen en la memoria de sus coordinados y les sirva esto de orientación para lo que sigue adelante. Inciso E. Llévelo a los participantes a una discusión serena, profunda y completa de cada punto, haciendo que de ello obtengan conclusiones. Inciso F. Use de su personalidad de coordinador en la medida que fuere necesario para dar mejor servicio, sin olvidar que está dando servicio. Inciso G. Ayude a los participantes a entenderse y ponerse de acuerdo, teniendo siempre presente que él es solo un mero instrumento para que así suceda hasta donde sea posible al tocar cada punto. Inciso H. El coordinador es ante todo servidor de la verdad, por lo que deberá, hasta donde le sea posible, evitar que el error flote, se mezcle o se instale en la mente de sus coordinados. Inciso H. Lo más difícil y necesario para ser buen coordinador son dos cosas: que sea capaz de tolerar que los demás sientan y opinen en forma diferente a su propio pensamiento, y que lleguen a la verdad por su propia convicción, teniendo siempre presente que el principio de todos sus afanes está en aquellas palabras de Cristo, su maestro y modelo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Lo que el coordinador debe evitar. Inciso A. Forzar las respuestas para abreviar la reflexión. Inciso B. Contradecir con tosudez aunque tenga la razón. Inciso C. Contentarse con respuestas incompletas o aproximadas. Inciso D. Culpar, amenazar o advertir para hacer cambiar las ideas. Inciso E. Llevar la discusión de manera que él pueda aprovecharse. Inciso F. Hacer uso de la ironía o de la burla para combatir errores. Inciso G. Tomar partido por un bando en vez de conciliar las opiniones. Desentenderse de los que no participan o están equivocados. Desalentar a los participantes o no apreciando sus opiniones. Hacer alusión a sus defectos de presentes o ausentes. Emitir juicios
acerca de la autoridad de presentes o ausentes, hacerse dueño de la palabra sin permitir hablar a los demás. En realidad llegan hasta el inciso L, pero aquí hubo un pequeño error de imprenta, mencionando doble vez el inciso G. Bueno, los distintos tipos de discusión que deben evitarse son: entre parejas, cada uno habla por su vecino; lateral, dirigiéndose únicamente hacia un lado del grupo; de estirados, cada uno se oye a sí mismo sin importarle los otros; los apáticos, solamente uno trabaja, los demás se limitan a oír; entre beligerantes, del latín bellum, guerra, estalla la lucha; los insociables, la opinión de los demás no les interesa; el monopolizador, uno solo habla sin dejar hablar a los demás; entre bandos, dos o más partidos se aferran a su punto de vista; los descorteses, hablan solo con el amigo y con nadie más; los que se aíslan, como su opinión es equivocada, no participan. Todos estos tipos de discusión son desviaciones. La única desviación realmente fecunda es aquella que se estudia a fondo el tema. La única discusión realmente fecunda es aquella en que se estudia a fondo el tema, estableciéndose un verdadero intercambio de opiniones para llegar a conclusiones profundas, bien sopesadas y aceptadas por todos. Llegar a esto es la misión esencial del coordinador. La dinámica del grupo de reflexión. La dinámica, del griego dínamos, fuerza, del grupo de reflexión, estriba en la habilidad del coordinador para llevar a conclusiones claras, sustanciosas, sencillas pero completas y veraces a su grupo. El mejor coordinador no es el que enseña, haciendo las veces de profesor; es el que hace pensar, reflexionar y establecer las mejores conclusiones a un grupo de reflexión. Podemos dividir el tiempo dedicado a la reflexión en 3 etapas fundamentales, a saber: inciso A, el inicio, cuyo mayor peligro está en los retrasos de tiempo; inciso B, el desarrollo, en que la problemática se multiplica a medida que se avanza en el tema, ya que los elementos de él se encadenan; inciso C, el desenlace, en el cual las dificultades se centran en la elaboración de las conclusiones. El inicio. Un equipo puntual puede hacer rendir un buen fruto a esta primera parte del tiempo total, ya que ahí surge la camaradería, que es como el alma de la integración del grupo. Ahí se conocen y se aprecian los coordinadores entre sí y con su coordinado. En ese momento es cuando es fácil para éste dar una contestación a alguna pendiente sobre el tema anterior o sobre la tarea correspondiente, aprovechando que es entregada por el alumno.
También se pueden extender hasta una lección más atrás, toda vez que simultáneamente el coordinador estará devolviendo calificada la tarea anterior. Es ahí también la oportunidad de examinar coordinado por coordinado, de manera discreta, para que en breve charla se descubran sus adelantos y dificultades, y aún se presta para atender a los problemas morales. La ausencia por retraso del coordinador va a impedir la motivación previa del estudio. Va a impedir la motivación previa al estudio del tema, al punto de que se notará la diferencia entre el puntual y el impuntual al adelantarse en la reflexión. Por todo ello, es importantísimo que el coordinador inste a sus coordinados a llegar a tiempo. Es notable el adelanto que se consigue en grupos puntuales en comparación con los tardíos. En las primeras sesiones del grupo de reflexión, al pasar lista de asistencia, el coordinador puede aprovechar el momento para que cada uno de los miembros haga su presentación, dando a conocer brevemente los puntos más significativos de su vida. Para que esto no resulte largo, puede hacerse que se presten solamente 2 o 3 en cada sesión. No que se presten, que se presenten. Puede hacer que se presenten solamente 2 o 3 en cada sesión. Una disculpa por las fallas de lectura. Continúo. El desarrollo. Es el cuerpo de la sesión de reflexión. Entonces, en consecuencia, constituye la parte más importante de ella, ya que es el momento de profundizar en el tema y sacar consecuencias. El coordinador es el centro de atención del grupo, posición que debe de aprovechar para obtener el máximo de beneficios en favor de sus coordinados. Ahí es donde podrá conocerlos a fondo, ya que con poco que se les ahonde, se hará aflorar la verdad de su discernir y su querer, de suerte que, complementando esto con la presentación de sí mismo, ha hecho el coordinado, se obtendrá un buen conocimiento de la persona y de su problemática. No olvidemos en todo esto que la ascendencia que esta manera va tomando el coordinador sobre sus coordinados es en función de servicio, para ayudarles a construir dentro de sí el hombre nuevo que dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 15. Tenga pues cuidado el coordinador de tratar todas estas cosas con sumo respeto y discreción, ya que tiene en sus manos no cosas, sino almas redimidas por Cristo, cuyo oficio de buen pastor nos es permitido desempeñar en alguna medida, para lo cual le tenemos a él como modelo. Bueno es para esto estudiarle en los santos evangelios, en pasajes tales como el de la samaritana, o el de la adúltera, o el de la publicana pecadora. Lucas capítulo 9, versículo 52, Juan capítulo 8, versículo 10, Lucas capítulo 7, versículo 37. Atendiendo a la actividad reflexiva, el coordinador debe obligarse a llevar a cabo su resolución de servir con todo esmero, con ánimo de ver en cada uno de sus coordinados
la figura del enfermo, del cautivo, del necesitado, del olvidado, del ignorante, del engañado, del que tiene hambre y sed de Dios, para hacer en favor de ellos el médico, el liberador, el proveedor, el amigo, el guía, el satisfactor que ofrece, no lo suyo, que es miseria, sino las riquezas abundantes de Dios, conforme a lo que enseña San Pablo en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10. El desenlace. Es el momento en que se concreta el fruto de la reflexión en la formulación de las conclusiones del grupo. El coordinador debe jugar simultáneamente el doble papel de, por una parte, hacer que el secretario acuerde con los demás miembros la formulación de las conclusiones, haciéndole sentir que él permanece al margen para que resalten espontáneas y correctas. Pero de otro lado, ha de asesorarlos, más al principio que al final del curso, en unirlos, haciendo autosuficientes hasta que aprendan a hacerlo ellos solos. Incluso, la ayuda que ha de prestar al secretario para dar forma final a las conclusiones seguirá la misma medida de intensidad descendente a través del curso. El coordinador enseñará al grupo, particularmente a los secretarios, según vayan fungiendo en turno, semana a semana, a formular conclusiones de contenido correcto y apegadas a la verdad, expresadas con claridad, breves pero suficientes, y de especial importancia, que reflejen el sentir de todos, o al menos de una gran mayoría. Si alguno o algunos desintieran del sentir general, apartándose de las respuestas correctas con inclinación al error, y no cedieran en esto, podrán expresar su propia opinión más adelante, durante el foro, con lo que tendrán ocasión de rectificar sus juicios al tratarse el tema a nivel asamblea. El coordinador dará orientaciones a los secretarios acerca del modo de expresarse con corrección, con voz clara y fuerte al leer las conclusiones, haciendo particular hincapié en que no se trata de exponer conclusiones personales suyas, sino el sentir general del grupo. Si el secretario quisiera dar juicios propios, así lo advertirá a la asamblea. Algo muy importante que nunca debe de olvidar el coordinador es provocar en los miembros del grupo la toma de resoluciones que signifiquen un cambio de vida, llevar a la vivencia el contenido del tema, ya que en sí el estudio y la formulación de conclusiones no pasarán del terreno del puro conocimiento sin transformar el modo de ser del hombre. Real y verdaderamente no existiría fruto alguno en él. Prácticas de coordinación. La coordinación del grupo de reflexión no es una ciencia, sino una técnica, y en consecuencia, la preparación del coordinador, después de haber dejado sentados los principios generales de coordinación, consiste en repetir una y otra vez los ejercicios de coordinación. En escuela de pastoral, según el método aprobado por la jerarquía en su fundación, tiene como columna vertebral de su enseñanza el grupo de reflexión. Esto es, que la exposición del tema y la tarea son elementos coadyuvantes, del latín co, en compañía, adjuvare, ayudar, así
coadyuvante es el elemento que acompaña en ayuda a algo que es principal, a lo esencial, el grupo de reflexión. Malamente podría realizarse la reflexión si no contribuyera como antecedente la exposición del tema. Todo pararía en la concientización momentánea de lo reflexionado si no fuera seguido por un factor de fijación de nuestra mente para lograr el cambio de nuestra conducta. El elemento fijador en nuestro método es la tarea. Pero lo principal, lo esencial, es el grupo de reflexión, ya que no solamente nos hace recordar lo expuesto, ni repasar mediante el repaso de una pausada y personal lectura de la lección, sino que entran en juego la lenta rumia de las ideas y su reflexión, pero enriquecidas por las aportaciones de varios en una comunión consideración. Es tal la pérdida de alimento moral y espiritual que se experimenta cuando el alumno se priva de la reflexión en común, que por ello en el reglamento del instituto se previene que quien no se nutra con el grupo de reflexión, al menos dentro de mínimos especificados por la calificación, se considera como un no cursante. Asimismo, se previene por esto que quien ingrese después de la lección 16 a la escuela ya no sea recibido como alumno, sino como oyente, merecedor de la calificación D, que implica la repetición del curso. Y esto es aplicable a toda persona, aun a la que haya realizado anteriormente altos estudios sobre religión cristiana. De aquí que a partir del segundo grado, cuando el simple alumno pasa a ser miembro del equipo laico al servicio de la pastoral, debe tener en alta estima la reflexión en grupo, no solo porque él va a fungir como coordinador de grupo, subdirector, director, visitador o coordinador a nivel superior, sino porque él mismo tiene que seguirse alimentando en su formación, que no tiene fin, con las ideas de los otros. Hay más aún. Si tenemos fe en la promesa de Cristo, no hemos de olvidar la de su presencia mística en medio del grupo, como nos dice en Mateo capítulo 18, versículo 20, y su anunciada iluminación del Espíritu Santo, mencionadas en Juan capítulo 16, versículo 7, y del versículo 13 al 14, sobre sus discípulos. Como técnica que es la reflexión en grupo y su coordinación, sobre todo, debe ser practicada asiduamente durante este periodo de preparación de dirigentes. Practíquese entre los que van a formar los nuevos equipos de servicio en los centros antiguos y futuros. Con esto, además de conseguirse la eficiencia personal como coordinador, los equipos tendrán ocasión de conocerse, integrarse y entablar lazos de amistad entre los equiperos. Conviene reunirse por turno los equipos en el domicilio de cada uno de sus miembros durante la semana, con el fin de proseguir este entrenamiento, haciendo prácticas de coordinación. Conviene ocuparse de temas variados, aun profanos y de poca importancia. La descripción de una rosa, los inconvenientes de la mosca, noticias mundiales, etc. Todavía más, nombrarse a alguno defensor de lo indefendible.
Este le encontrará, por vía del absurdo, cualidades a la mosca, y tratará de convencer a sus compañeros de equipo, quienes mediante razonamientos lo reducirá a la aceptación de la verdad. Es un bonito y útil ejercicio de debate. Un tema más de utilidad práctica para el equipo es comentar, con abundancia de detalles, las circunstancias de su centro, el salón, el mobiliario, ornato, iluminación, tipo de personas entre la feligresía, etc. También son reflexionables los planes para preparar la misión previa a la iniciación de cursos y la iniciación misma. Lógicamente, solo podrá hacerse este tipo de consideraciones cuando ya se tenga decidido, aceptado por el párroco, visitado y observado el centro mismo. Comencemos, pues, ya desde luego, por dar los primeros pasos para ello. Sobra decir que para estas alturas y realizaciones, cada uno de los miembros del equipo debe estar ya, no solo identificado, sino ejerciendo algunas de sus funciones. Incluso el administrador debe comenzar a preocuparse por la adquisición del material de enseñanzas del grupo, solicitándolo al administrador general de origen, y el director será el que se ocupe de presentar al párroco al nuevo equipo para el próximo curso si se trata de un centro ya antiguo, y de entrevistas al párroco y explicarle los pormenores de la función del centro, solicitándole su aprobación para hacerlo. También él, en caso de una negativa, deberá animar al grupo para buscar otro lugar hasta conseguirlo. La tarjeta de coordinación es el documento básico en la escuela de pastoral. Si la reflexión es el elemento primordial en su funcionamiento, la tarjeta de coordinación, al ser fiel reflejo de la coordinación, goza de capital importancia entre toda la documentación. La finalidad de la tarjeta de coordinación. La tarjeta de coordinación tiene por objeto determinar la calificación semanal del alumno para, como consecuencia, establecer la calificación mensual que habrá de ser uno de los sumandos en la determinación de la calificación final al hacerse los cómputos totales del año. Importancia de la calificación. Una puntuación no apegada a la realidad forzosamente arrojará datos falsos, sea de más o menos. En el primer caso, cuando la calificación es superior a la merecida, el alumno obtendrá una falsa imagen de su aprovechamiento y sufrirá las consecuencias del engaño. Cuando, al contrario, las calificaciones son inferiores a las merecidas, producirán en el alumno el desaliento. Las dos situaciones son de malos frutos. En la primera, el alumno acabará aflojando en el esfuerzo, imaginando que no hace falta, puesto que con poco obtiene buenos resultados inmerecidos. La segunda puede ser más perjudicial, porque puede ser causa de deserción por desaliento en muchos alumnos que, con más justicia, hubieran perseverado. Finalmente, para la coordinación general es de suma importancia una calificación que refleje la realidad del alumno, porque a través de ella puede detectar los mejores valores en su búsqueda de dirigentes que asuman las más altas responsabilidades. Viene a ser, así, la tarjeta de coordinación una guía de largos alcances porque, en suma, sobre su contenido, se está financiando el futuro del instituto. Vea, pues, el coordinador cuánto importa que cada cifra que asiente en la tarjeta
sea un dato digno de confianza, porque sea a la vez veraz, justo y aprovechable. Descripción de la tarjeta de coordinación. La tarjeta de coordinación consta básicamente de dos partes. El encabezado reúne los datos de identificación del grupo de reflexión, el cuerpo donde se contienen las calificaciones correspondientes a cada alumno. El encabezado contiene el número del grupo, la clave del centro, nombre del templo donde se ubica el centro, o de la calle en caso de que se encuentre ubicado fuera del templo, nombre del coordinador, mes a que corresponde y dos últimas cifras del año separadas por un guión inclinado o diagonal, por ejemplo, septiembre-82. El cuerpo, como dijimos, en él se contiene la calificación correspondiente a cada alumno, su número de folio, nombre y apellido, paterno o de marido en el caso de mujer casada, y 5 columnas para calificaciones correspondientes a otras tantas lecciones. Finalmente, una columna indicadora de la cuota de colegiatura cubierta o no por el alumno. En principio, todos los datos serán llenados por el coordinador, excepto en la última columna, control administrativo, que con una simple inicial suya llenará el administrador al momento de recibir la cuota perteneciente a cada alumno. La idea es que, por una parte, el director tenga en la tarjeta una fuente de información sobre la administración y por otra, que el coordinador ayude al administrador recordando prudentemente al alumno su cuenta pendiente. Calificaciones. Cada una de las 5 principales columnas se dividen en 3 columnillas tituladas A, de asistencia, R, reflexión, y T, tarea, que deben ser llenadas por el coordinador lección a lección con las calificaciones correspondientes a cada uno de los alumnos, cuyo número de folio y nombre aparecen en las 2 primeras columnas de la izquierda. Número de folio. El número de folio es único y sin que se repita para cada alumno. Este número que se le designa consignándolo por primera vez en su solicitud de inscripción para iniciar el curso. El número varía en todo el año. El número no varía en todo el año, ya que aunque hubiera deserciones o ingresaran nuevos alumnos, el folio será respetado, quedando descontinuada la numeración a causa de las deserciones. Si un alumno inicia y luego se retira durante algún tiempo para luego proseguir, se le podrá dar de baja por ausencia prolongada, pero al regresar volverá a aparecer en la lista con el mismo folio con que quedó registrada su solicitud al principio. Esto es claro cada inicio de año. Las columnillas, nombre del alumno. El nombre del alumno se asentará acompañado del apellido paterno o del esposo si fuera una mujer casada. Las columnillas de calificaciones son 3, como se dijo. A, asistencia. Contendrá la calificación que, además de indicar qué alumno se presentó a clase, indicará la puntualidad con que lo hizo. 5 puntos, calificación máxima, a quienes estén presentes desde el primer momento de la clase
hasta comenzar la exposición del tema. 4 puntos a quienes lleguen durante la exposición del tema y hasta comenzar los círculos de reflexión. 3 puntos a quienes lleguen durante el círculo de reflexión y hasta la iniciación de la convivencia. 2 puntos a quienes lleguen durante la convivencia y el foro y el centraje. Un punto se otorgará a los que lleguen a la oración final, al menos para entregar tarea anterior y recibir la actual y la lección próxima. La R. Reflexión. Consignará la calificación siempre sobre 5 puntos como máximo que merezca el alumno según se haya manifestado interesado, haya hecho aportaciones y haya captado las de los demás. La escala de valores aplicables también para calificar las tareas. La escala de valores aplicable también para calificar las tareas es esta: 5, excelente; 4, muy bien; 3, bien; 2, regular; 1, mal. No existe calificación de 0. La falta de asistencia, la reflexión por no asistir y la no entrega de tareas se simboliza por una X. Nunca se dejará una casilla en blanco, ya que todas deben ser llenadas con un número o con una X. El coordinador debe ser muy perspicaz para descubrir la verdad que se encierra en el alumno que reflexiona y aporta. Los hay de palabra y mente fáciles que, sin haber leído antes la lección y sin atender a la exposición del tema, son capaces de hablar y hablar para impresionar. Los hay, en cambio, con dificultad de palabra o de mente. Los primeros podrán comprender sin poderlo expresar, aparentando no entender. Los segundos no entenderán, se mostrarán cohibidos y hasta desinteresados. El coordinador habrá de identificar posibilidades y disposición con ánimo de no cometer errores en sus juicios al calificar. T. La tarea. Esta lección es un poquito larga, pero ya está por concluir. No, con mis errores, imagínense. T. La tarea. Tendrá la calificación que arroje la tarea. Esta se calificará pregunta a pregunta con B si es buena la respuesta o con X si es mala. La suma de buenas respuestas, ya que la tarea contiene 5 preguntas, aunque algunas sean compuestas, dará la calificación total de la tarea a razón de 1 punto por respuesta. El coordinador dará por buena la respuesta siempre que, parcial o totalmente, sea correcta. Para esto tomará en cuenta que no siempre se expresa correctamente el alumno. De aquí que deberá él buscar el trasfondo de la respuesta, muchas veces mal expresado, lo que el alumno no quiso decir. Cualquier cantidad de buen sentido, por mínima que sea, que contenga la respuesta, dará por buena la contestación, y el alumno acreditará por ello 1 punto. A cambio, el coordinador pondrá aclaraciones, asentará notas explicatorias que orienten más al alumno. Ocasionalmente le felicitará allí mismo, por escrito. También podrá calificarle. Esto poquísimas veces
3 o 4 en el año. Con 6, si habiendo dado buena respuesta a las 5 preguntas, el alumno necesita un estímulo debido al esfuerzo que viene realizando. Como una consecución al alumno del primer grado y únicamente a él, se aceptarán tareas atrasadas, cuya puntuación podrá sumarse de modo que en la lección donde se vacíen las calificaciones acumuladas, aparecerá una cifra por concepto de tareas superior a 5 puntos. El coordinador procurará que se reduzca al mínimo la aplicación de concesión, porque su abuso puede dar resultados negativos. Más bien ha de instar de continuo a los alumnos a que vayan al corriente en la entrega de sus tareas. El coordinador, con la misma premura que exija a sus coordinados, deberá devolverles las tareas una vez calificadas y vaciadas las calificaciones en la tarjeta de coordinación. De este modo, ellos tendrán una ayuda más para adelantar en su formación. Con esto se concluye la lección 23, técnicas de coordinación. Ciertamente, el ser un coordinador, un servidor de la escuela de pastoral, muchas veces se puede tornar un poco difícil, pero yo les comparto que en algunas ocasiones obtuve muchas lágrimas debido a que a veces uno confía demasiado en sí mismo o no sabe cómo resolver las cosas y se mortifica uno. Entonces, digamos lo que San Pablo: me alegro en mis flaquezas, porque me glorío en mis flaquezas, en mis debilidades, porque es en ellas donde Dios brilla. Entonces, no se desanimen, sigan adelante, échenle muchas ganas, y con esto concluimos la lección número 23.